Recuerda que estás aprendiendo con Murgas Pro. En este momento vamos a estudiar la ley del seno y la ley del coseno. La ley del seno y la ley del coseno se aplica a los triángulos que no son rectángulos, es decir, los triángulos que no tienen ángulos de 90 grados, también llamados triángulos oblicuos. Con respecto a la ley de los senos, es la razón que hay entre el seno de un ángulo y su lado opuesto. Es decir, que podemos decir que la ley de los senos es igual a seno de A sobre A, y esto es igual a seno de B sobre B, y igual a seno de C sobre C. Y de manera análoga, A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. La primera fórmula es para hallar ángulos. Tenemos el ángulo en el numerador, entonces queremos hallar ángulos. Y la segunda fórmula es para hallar lados. Tenemos el lado en el numerador, entonces vamos a hallar lados. Además, vamos a ver qué es la ley de los cosenos. La ley de los cosenos se utiliza cuando queremos hallar un lado teniendo los otros dos y el ángulo formado entre ellos. Podemos decir que la ley de los cosenos se aplica solamente cuando no se puede trabajar la ley del seno. Como nota, podemos decir que para aplicar la ley del seno o la ley del coseno se necesitan tres valores del triángulo. Ahora resolveré dos problemas aplicados a la ley del seno y la ley del coseno. El primer problema dice lo siguiente: Juan está buscando el gato de su novia, la gorda Camilita. Él observa un gato en el techo de un edificio con un ángulo de elevación de 35 grados. Se acerca 40 metros para asegurarse que es el gato de su hembrita. Lo observa con un ángulo de 60 grados. A. Encontrar la altura de la torre si la estatura de Juan es 1,56 metros. B. Hallar la distancia inicial de Juan y el gato. Lo primero que hacemos para poder resolver este problema es imaginarnos la situación. Aquí tenemos la situación. Juan inicialmente ve el gato, se acerca a 40 metros y lo observa nuevamente. En la primera observación lo observa con un ángulo de 35 grados y la segunda con un ángulo de 60 grados. Destaquemos que este ángulo de 60 grados está por fuera del triángulo que acabamos de subrayar aquí. Es decir, que el ángulo de 60 no hace parte del ángulo o de un ángulo interno del triángulo, pero podemos encontrarlo. Pero antes nombremos el triángulo. Entonces tenemos que el ángulo A, ángulo B, ángulo C y sus lados opuestos. Entonces lo primero que vemos es que el ángulo va a ser 120. ¿Por qué va a ser 120? Porque el ángulo completo sería 180. Si ya tenemos que ese ángulo que está aquí, de aquí a aquí, es 60, entonces para que sea un ángulo completo, es un ángulo llano, sería 60, para llegar a 180 serían 120. Y si tenemos que el ángulo es 35 más 120, para llegar a 180 ahora sería 25. Y ya tendríamos los tres ángulos del triángulo. Ahora tenemos los tres ángulos y además tenemos el lado C que vale 40 metros, que fue lo que se acercó Juan. Es decir, que conocemos tres ángulos y un lado, pero queremos encontrar la altura de la torre si la estatura de Juan es 1,56. Lo que podemos hacer aquí es encontrar el lado A. Para encontrar el lado A utilizamos la ley del seno. Recordemos que la ley del seno es igual, en este caso como vayamos a hallar lado, sería lado A sobre seno de A es igual al lado C sobre seno de C. ¿Será que tenemos los datos? Tenemos el lado A, no lo conocemos, pero el ángulo A, si lo conocemos, es 35. Ángulo C, si lo conocemos, es 25. Entonces, reemplazando valores, va a quedar que A sobre seno de 35 es igual a 40 sobre seno de 25. Despejando A, recordemos que si aquí esto está dividiendo, pasaría de este lado a ¿qué? A multiplicar y va a quedar que A es igual a 40 por seno de 35 sobre seno de 25. Y aplicando en la calculadora vamos a encontrar que A es igual a 54,29 metros. Entonces ya tenemos el valor de A. Ahora, con el valor de A y el ángulo de 60 grados que tenemos ahí, tenemos un triángulo rectángulo. Miren, analicemos este triángulo rectángulo que se forma con respecto al edificio y al ángulo de 60. Entonces, teniendo en cuenta ese ángulo, ya conocemos la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa sería lo que encontramos del lado A. Es decir, que la hipotenusa sería igual a 54,29 metros. Entonces, podemos encontrar esto que está aquí, que sería el cateto
opuesto. Para encontrar ese cateto opuesto utilizamos la razón seno, porque seno es igual a opuesto sobre hipotenusa y conocemos la hipotenusa. Entonces cateto opuesto va a ser igual a seno de 60 por 54.29. Recordemos que si está dividiendo pasaría ¿qué? A multiplicar. Al encontrar el valor nos va a dar que es 47.01 metros. Ahora, si la distancia esta es de 47, si esta distancia que está de aquí a aquí es de 47, ¿cómo hacemos para encontrar la distancia desde el suelo? Pues como sabemos que la estatura de él es 1,56, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumamos la distancia de la altura con la estatura de Juan y ese valor va a ser la altura total del edificio. En este caso, la altura total del edificio sería 47.29 más 1,56. Es decir, que la altura del edificio es 48.85 metros. El inciso B, hallar la distancia inicial de Juan y el gato, es una tarea que deben resolver ustedes. Ahora trabajemos el problema número 2. En este caso dice, cuando en la sucursal bancaria de la figura suena una alarma, la señal se recibe en las dos comisarías más cercanas. A. ¿Cuál será la distancia de la comisaría A al banco? B. Si la patrulla de la comisaría A llega al mismo tiempo que la comisaría B, ¿a qué velocidad viaja cada una si tardan 60 segundos? Lo primero que hacemos es mostrar la figura. Ahí tenemos que el banco, aquí tenemos el banco y tenemos las dos comisarías, comisaría A y comisaría B. Podemos analizar que tenemos la distancia entre las comisarías A y B y que tenemos la distancia entre la comisaría B y el banco. Además, la figura nos proporciona este ángulo que es de 32. Recordemos que para resolver cualquier ejercicio, problema de un triángulo, lo primero que hacemos es nombrarlo. Entonces tenemos ángulo A, ángulo B, ángulo C y de una vez hallamos los lados, que son los opuestos a los ángulos. Entonces tenemos que el ángulo B, el lado A y el lado C. Si analizamos los datos que tenemos, podemos ver que conocemos dos lados y conocemos el ángulo entre esos dos lados. Conocemos el lado A, el lado C y el ángulo entre los dos lados, que sería el ángulo B. En este caso, tenemos un triángulo con dos lados y el ángulo entre ellos. Por consiguiente, aplicamos la ley coseno para hallar el lado. Según los datos, podemos ver que como queremos hallar el lado B, la ecuación sería b igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo. Lo que hacemos es reemplazar valores. B va a ser igual a raíz cuadrada de a que vale 7,5, c que vale 4,5. Este 2 es de fórmula y multiplicamos a por c por el coseno del ángulo entre ellos, que es 32. Al aplicar esto en la calculadora, vamos a encontrar que b es igual a 4,38 kilómetros. Es decir, que la distancia de la comisaría al banco es de 4,38 kilómetros. Para practicar, aquí tenemos los siguientes ejercicios. Espero que hayas aprendido con Murgas Pro.